darles las gracias por atender a la invitación que les hizo T21 para participar a todos nuestros panelistas del día de hoy en una edición más de Diálogos Empresariales de Logística, esta vez con el título Ciberseguridad en el transporte de mercancías. Me voy a permitir a continuación presentar a quienes forman parte de este webinar. En primer lugar, le doy la bienvenida a David Román, director general de Loyal. Bienvenido. Gracias, Ociel. Muchas gracias por la invitación y por el tiempo que nos van a dedicar nuestros panelistas y nuestros invitados. Gracias. Rubén Almonte, director general de Sky Angel. Hola, buenos días. Muchas gracias. Muy gentil por la invitación y esperemos que lo que aquí comentemos sea para fortaleza de las operaciones logísticas. Seguro así será, Rubén. Gracias. Le doy la bienvenida a Javier Robles, director corporativo de Relaciones Públicas y Ventas de Multisistemas de Seguridad Industrial. Y Guillermo Godoy, director comercial. Se perdió un poquito el audio, pero bueno, les agradezco, te agradezco la invitación. Creo que va a ser Sí, muchas gracias por la invitación. Espero que sea productiva a los invitados. Creo que va a ser un tema muy importante. Sobre todo lo vamos a ir viendo conforme a la marcha. Tenemos que romper muchos paradigmas y crear una cultura en seguridad que es la que nos falta a nivel país, ¿no? La cultura todavía creo y estoy seguro que es baja. Gracias, Javier. Guillermo Godoy, director comercial de ILSP. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Ociel. Muchísimas gracias por la invitación. Esto de compartir con el panel y como se mencionaba con anterioridad, con el gusto de compartir con el auditorio experiencias que, como bien dicen, deben de sumar a cambiar la cultura, a mejorar nuestros procesos de administración de riesgo y obviamente tener cadenas de suministro, cadenas de valor muchísimo más robustas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Y finalmente, Víctor Presichi, que sí llegó a tiempo para esta presentación. Bienvenido. Él es presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular, la famosa ANER. Estás en mute, Víctor. No aprendemos, perdóname. Nomás llevamos 4 meses teniendo 8 conferencias diarias y no aprendemos. Muchas gracias en verdad a T21 por la invitación. Un honor participar nuevamente y sobre todo pues compartir espacio con los panelistas que son pues buenos, además de colegas, buenos amigos. Esperamos poder aportar pues de una manera la más abierta, altruista, para que esto signifique pues información de utilidad para los que están destinándonos un tiempo a escucharnos. Muchas gracias, un saludo y un abrazo a todos ustedes. Gracias, Víctor. Gracias, igualmente. Pues también le damos la más cordial bienvenida a quienes nos están siguiendo en paralelo en esta transmisión en directo. Y bueno, presentar el tema. Cada vez estamos haciendo más uso intensivo de las herramientas de las tecnologías de la información y ahora esta condición particular de hace 4 meses a la fecha, la famosa pandemia, pues nos ha llevado a permanecer y pasar más tiempo online para mantenernos conectados y poder mantener la marcha económica a través de estas plataformas, acercar las distancias geográficas de la manera virtual. Y bueno, pues todo esto representa pues una mayor exposición, un mayor riesgo. Las oficinas en el esquema tradicional pues se equipaban con sus famosos firewalls, todos los mecanismos e instrumentos físicos para bloquear los ataques que se han vuelto ya un pan cotidiano de parte de la gente que opera con malicia, ¿no? Que busca el negocio y el dinero fácil, el negocio sencillo, en vez de dedicar toda esa creatividad que se pueda tener hacia la parte constructiva.
pues en la parte de la malicia también han encontrado negocios sumamente rentables. Y entonces las empresas, al mandar a gente y colaboradores a sus casas, pues ya trabajan sobre los nuevos esquemas de las nubes, estas nuevas modalidades con las cuales tenemos todos que irnos familiarizando, y desde luego pues también conlleva una mayor exposición a la circulación de información a través de estas redes, estas conexiones, a lo mejor, digo, para quienes no somos expertos en el tema, con un mayor grado de vulnerabilidad. Ya nos platicarán ustedes si es así o no, o soy en lo incorrecto, ¿sí? Entonces queremos conocer de voz de ustedes, como verdaderos expertos, también en sus empresas de seguridad, pues ha transitado la protección hacia sus clientes de la parte física, por un lado, también a la parte y necesidad de proteger toda la riqueza, todo ese valor informativo que se cuenta en el mundo de lo virtual. Y pues queremos que nos cuenten cómo hacen ustedes su trabajo, cómo ayudan a las empresas a protegerlas. Ya tenemos historias que se han vuelto noticias internacionales de ataques cibernéticos, no solamente empresas privadas, sino entidades mismas de los gobiernos de países tan fuertes como los Estados Unidos mismo, ¿no? Entonces, pues cualquier empresa, si ese nivel de entidades han estado expuestas, pues cualquier empresa, desde luego que puede ser víctima del riesgo de sufrir algún chantaje, algún pues ataque de parte de una mala jugada por parte de algún competidor, etcétera, etcétera. Lo que todos ustedes se imaginen, porque hay cosas que de veras ni nos imaginamos, algunos por mera malicia y por mera exposición y aparición pública, operan estos criminales cibernéticos. Entonces me gustaría, pues ya no extenderme más, sino pasar a escucharlos a ustedes, nuestros expertos, y que nos hablen de cómo estamos parados actualmente, cuál es el riesgo y el nivel de exposición en el que que están las empresas en México, y cómo podemos, sobre todo, salvaguardar nuestro patrimonio, nuestra información de estos cibercriminales. Y me gustaría pues darle el uso de la voz en primer lugar a David Román, director general del OIAT, si quieres darnos un panorama inicial para empezar a abrir boca, por favor, David. Estás en mute. Como dicen, es la nueva frase, ¿no? Estás en mute. Muchas gracias, Social. Muchas gracias al auditorio que está con nosotros. Espero que las experiencias, como lo comentábamos, puedan ser valiosas para nuestros invitados. Y como bien lo dice, sí, el mercado de tecnología ha crecido muchísimo. Hace un poco antes de que empezáramos la plática formalmente, hablábamos de que la tecnología se ha vuelto un commodity. Ya todo el mundo tiene que tener cierta parte tecnológica en las empresas. Lo que comentabas anteriormente es muy interesante. Usualmente decidíamos protegernos con firewalls. Los firewalls ahora son inoperantes en la forma en que estamos pulverizando la información. Ahora prácticamente todas nuestras laptops, todo lo que tiene que ver con el acceso a nuestra información, corre sobre vías públicas en muchos de los casos. Estamos utilizando carriers, diferentes carriers en diferentes momentos, tal vez en tu mismo trabajo. Puedes estar consultando la información de tus vehículos de transporte por tu teléfono, por aplicación móvil, corriendo sobre un carrier con una tecnología IP pública totalmente, y además puedes estar dentro de tu empresa corriendo sobre tu VPN súper segura y demás, pero tienes que mandar mensajes a las autoridades y a las personas que te ayudan en la recuperación vía WhatsApp, vía otro tipo de instrumentos como Telegram y demás. Entonces, esa combinación de tecnologías y esa combinación de carriers vuelve todavía más riesgoso dónde está tu información, ¿no? Creo que la parte más importante de resguardar la información es tener un receptáculo único, si es posible, ¿no? Y que esté bien resguardado en un data center grande y con capacidad de vigilancia 24/7 y con todas las herramientas de monitoreo posibles, ¿no?
Adicionalmente, y creo que esta es una parte muy importante de nuestros clientes, que son clientes que están en movilidad nacional e internacional, también se enfrentan a ese tipo de amenazas alrededor del mundo, porque muchos de nuestros clientes pasan las fronteras, tienen que pasar sobre diferentes redes, incluso tienen que hacer roaming en diferentes en redes con diferentes carriers, y eso pues agrega todavía un layer más de exposición, ¿no? Entonces creo que ahí los clientes nosotros y toda la gente del mercado hemos estado desarrollando herramientas mucho más potentes, pero a la vez mucho más seguras, ¿no? En donde puedes estar monitoreando tu carga, puedes estar monitoreando tus vehículos, puedes estar monitoreando también el bienestar de tus operadores, el bienestar de tus ejecutivos, y todo eso hay que ponerlo en una plataforma, y es lo que estamos proporcionando en el mercado, una plataforma estable, una plataforma confiable, y sobre todo que puedas estar monitoreando al 100% la plataforma, ¿no? Entonces creo que ese sería el escenario inicial donde nos estamos moviendo. Y creo que en ese escenario inicial el mercado está respondiendo muy bien. La pandemia nos ha obligado, como lo estábamos comentando, a reaccionar de forma distinta. Estamos reaccionando como hace 10 años los mercados más evolucionados estaban reaccionando. Y creo que no hay mal que por bien no venga, y esta es una parte muy interesante de lo que nos está pasando ahorita, y creo que, como lo habíamos dicho, va a ser una tendencia que se va a mantener en el mercado. Ociel. Ya, muchísimas gracias, David. Bien, para continuar, Rubén, si nos quieres hacer favor de hacer tu primera presentación, por favor. Estás en mute, Rubén. Sí, nos ocurre a todos, Rubén. Nos ocurre a todos. Gracias, gracias. Sí, perdón. Sí, luego se olvida. Pues sí, como bien lo comentabas, yo creo que el reconocer que estamos ante un fenómeno perturbador a nivel global, que es el COVID-19, y para el cual, pues, generalmente no se estaba con algún plan de continuidad, con algún plan tecnológico que pudiera dar respuesta, pues ha traído por consecuencia que este fenómeno que afecta macroeconómicamente pondrá a prueba nuestra capacidad de diseñar y aportar medios resilientes a las infraestructuras con las que ya estábamos dotados las empresas para dar servicio a nuestros usuarios, y que es la base generalmente de nuestras capacidades, ¿verdad? Como empresas, es a partir de estos medios resilientes y de nuestros indicadores actuales, donde podemos medir cómo vamos a enfrentar las dificultades que se van a ir presentando, porque algo que eventualmente se va a estar desatando, provocando en la medida que siga transcurriendo este fenómeno, que verdaderamente se añade a uno de los problemas estructurales de los cuales ya está presente dentro de las soluciones y de las políticas públicas que debe presentar el gobierno federal. Ya la delincuencia en el robo de mercancías desde hace 20 años, 25 años, ha sido un problema que ha sido poco controlable. No ha habido un año que no supere al otro, y definitivamente creo que la pandemia le meterá muchísima más presión a los temas de riesgo social que no se tenían anteriormente, Ociel. Bueno, ¿me escuchas? Sí, muchas gracias, Rubén. Sí, en efecto, pues
la situación particular a medida que se vaya extendiendo esta pandemia y pues el continuar a distancia para pues garantizar la protección de las personas, pues también la crisis económica se irá agravando. La parte de la pandemia está generando no solamente la crisis sanitaria, sino también la crisis económica y la crisis social que derivará de todo esto y pues presionará a los grupos criminales a irse reinventando también, así como nosotros nos hemos reinventado en usar estas plataformas para continuar con nuestro trabajo y nuestra dinámica. Guillermo Godoy, si quieres hacer tu primera presentación, por favor. Sí, con mucho gusto. Y efectivamente, como ustedes lo han mencionado y lo acabas justo de citarles, la tecnología no es de acceso exclusivo para las empresas formales, ¿no? La delincuencia, al ser una empresa, también tiene acceso a estas tecnologías y una de las primeras cosas que tenemos que estar muy conscientes y de las cuales lo mismo que nosotros estamos pensando de cómo protegernos de delincuencia, la delincuencia está pensando cómo a partir de la tecnología vulnerar nuestros sistemas, ¿no? Esa es una dinámica que tenemos. Este año por demás complejo, que yo creo que ha transformado muchísimas formas de operar, va a generar y va a seguir generando una serie de condiciones que van a promover que la delincuencia, condiciones ideales para que la delincuencia siga actuando, ¿no? Tenemos una baja de la economía tremenda, los pronósticos con otros datos o con datos de organismos muy serios, sabemos que están por al menos en el 10% de caída en el año 2020, y eso pues, está generando desempleo, está generando mercados informales, que finalmente son el medio por el cual la delincuencia va a tratar de mantener sus negocios con ingresos, y entonces, en consecuencia, el transporte de mercancías y los bienes de las empresas se verán muchísimo más amenazados. Creo que tenemos de frente un año muy complejo y probablemente y seguramente el inicio del 2021 estará en el mismo nivel. Entonces, el gran desafío que tenemos es cómo contener esto, ¿no? Cómo a partir del uso de la tecnología, el uso a partir de todos nuestros modelos lo podemos contener. Creo que el enfoque tendrá que estar en ir fortaleciendo nuestros modelos preventivos. Estos modelos preventivos, fortalecerlos a partir del uso de la tecnología. Ya hablaremos más adelante de algunas de estas. Creo que se acelera el uso de la ciencia de datos y de la inteligencia artificial. Claramente la complejidad que tenemos en el medio ambiente y además la cantidad de datos que hoy podemos generar obligan que nos metamos francamente en esta carrera de ciencia de datos, uso de inteligencia artificial para poder proveer tanto a los modelos como al ser humano de herramientas y de análisis muchísimo más oportuno para poder contrarrestar los efectos de la delincuencia y tener una inteligencia muchísimo más dinámica. Y el otro punto que lo mencionábamos en la sesión, cuando empezamos a conectarnos, creo que la situación hoy más que nunca hace imprescindible que la colaboración entre todos los actores de la cadena de valor se fortalezca. En los modelos de seguridad podemos observar todavía silos entre todos los barreras de comunicación y de actuación entre todos los actores. Creo que los desafíos que estamos enfrentando y que vamos a seguir enfrentando con una delincuencia creciente no se van a poder no se van a poder enfrentar correctamente si no hay un muy buen uso de la tecnología y por otro lado, si no hay una verdadera colaboración entre todos estos actores. Entonces creo que ahí están los desafíos, buena parte de los desafíos que tenemos en esta industria. Ya sí, cada vez un mayor volumen de información que vale dinero está transcurriendo y crecerá esa velocidad a la que marcha esa información con el Big Data famoso que ya mencionabas, Guido, y pues toda esa es información muy tentadora para que caiga en las manos de los delincuentes. Javier,
si quieres darnos tu primera presentación, por favor. Sí, claro. Bueno, yo creo que las oportunidades a las que nos vamos a enfrentar es una nueva cultura post-COVID, electrónica en servicios de seguridad. Debemos de tener muy presente los nuevos perfiles de trabajadores, reclutamiento de personal, aptitudes diferentes, mecanismos de selección deben ser más rigurosos en cuestión de la contratación de la gente, ¿sí? Ya lo mencionaron, la inteligencia artificial va a ser fundamental, ¿sí? Para contrarrestar cualquier tipo de delito con la delincuencia organizada, una importante aversión al riesgo y una búsqueda de la seguridad integral, que desafortunadamente me puedo atrever que en el país carecemos de una cultura en seguridad. Estamos acostumbrados a ser más reactivos que preventivos, y la seguridad es netamente prevención a través de procedimientos en la cual obviamente establezca qué es lo que queremos, ¿no? O sea, los delitos, el delincuente lo que busca son oportunidades. Muchos de los robos a transporte, me puedo atrever que muchos son obviamente ya puestos, como lo decimos en el tema de seguridad, ya están de alguna manera dirigidos, y todo esto se da desafortunadamente porque los filtros de contratación de un responsable de un CEDIS, pues tiene que haber muchas restricciones, por decirlo. Nosotros siempre recomendamos que en un almacén, en un centro de distribución, no deben de existir los celulares, por lo menos para todo lo que es el personal, ¿sí? Obviamente, y obviamente pues la gente, lo que son los responsables de los CEDIS, ¿no? Encargados de almacén, etcétera. Ellos son los que tienen, de alguna manera, pueden tener contacto, ¿sí? Pues con la delincuencia organizada hacia afuera, saben qué están cargando, saben qué lleva ese transporte, ¿sí? Entonces, todo eso, de alguna manera, son herramientas. Por eso llamamos delincuencia organizada. La delincuencia organizada pues, se dedica, obviamente, de infiltrar gente, porque pues siempre lo hemos visto, ¿no? O sea, cuando se roban un transporte, de transporte pesado, un tráiler, la gente que toma el tráiler pues, sabe manejar el transporte. O sea, no cualquiera maneja un tráiler. Sabe cómo quitar la caja, etcétera. Entonces, todo esto, de alguna manera, creo que son cosas que tenemos que ir creando esa cultura, pero es una cultura que se tiene que crear desde la seguridad corporativa, de los mismos directores generales de las empresas, específicamente, porque no tienen esa cultura, ¿no? O sea, tienen que tener una balanza o un equilibrio en poder decir qué estoy perdiendo y llevarlos a la inversión de la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que el costo-beneficio va a ser muy grande. La seguridad corporativa, ¿qué ventajas tiene crear una cultura de seguridad? Fortalecer los procesos de todas las áreas, definir procedimientos. Si no está escrito, no sirve. O sea, realmente tiene que haber procedimientos por escrito, que son las políticas que de alguna manera marca la empresa. El recurso humano siempre tiene que ser con un plan de desarrollo. Desventajas el no hacer esto, pues son entornos cambiantes a los riesgos, el cibercrimen, delincuencia organizada, sistemas no actualizados en la operación al día de hoy, deficientes los procedimientos que se tienen, y el recurso humano sin preparación ni evaluación, ¿no? Y esto genera, pues, obviamente, un daño al patrimonio de las empresas, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Muchísimas gracias, Javier. La verdad, muy integral el planteamiento inicial. La verdad es que son muchos temas que hay que amalgamar, conjuntar en una política interna en las empresas, pero pues la directriz tiene que venir desde arriba, haber un convencimiento de parte del director de que es una prioridad y hay que invertir recursos en ello, ¿no? Sí. Gracias. Víctor, tu primer planteamiento, por favor. Gracias, Ociel. Pues sí, efectivamente, en lo que estamos viendo en la cadena de valor, particularmente en el tema del transporte y distribución de las mercancías, es que estos meses de pandemia han tenido un efecto de recuperación en cuestión de índices de robo. La tendencia que nosotros mismos estamos registrando y monitoreando a través de los datos recabados de las 46 empresas de rastreo que formamos parte de la NERPB, es que desde marzo, abril, empieza a mostrarse ya una tendencia nuevamente positiva de robo, sin llegar a los niveles en los que estábamos el año pasado, sobre todo en zonas y territorios muy expuestos, muy vulnerables, que era en particular la ruta Puebla-Veracruz. Sin embargo, estamos viendo un repunte, y que pues esto, sumado a una situación social contenida,
porque afortunadamente, y creo que el gobierno ha hecho una labor favorable en cuestión de que estos primeros incitaciones que hubo, sobre todo, por ejemplo, en las tiendas de autoservicio, donde se buscó en los primeros días de la pandemia algunas situaciones de rapiña, de querer saquear las tiendas, fueron contenidas de una manera muy favorable, y eso pues mantuvo y contuvo a este grupo de la sociedad que busca aprovecharse. En el transporte lo hemos visto en ciertas carreteras, ciertas autopistas, donde pobladores han bloqueado y han querido vaciar, rapiñar los transportes. Entonces vemos, digo, afortunadamente son casos todavía, si no aislados, pero no generalizados. Pero sí vemos que esta situación social que está, pues digamos, muy sensible, a que sobre todo con una incitación externa, que también lo hemos visto con fines políticos, pues en cualquier momento puedan brotar estas actividades de tema social. Pues, ya regresando un poquito a la ciberseguridad, por supuesto, entonces vinculándolo con lo que platicamos ahorita de cuál es el entorno social en afuera, pues vemos que es una área de riesgo importante el inhibir de cualquier forma los sistemas de monitoreo y control y tecnología para rastrear y monitorear los embarques. Sabemos que, digo, el meter y querer hackear el dato específico de un camión en particular es un tema relativamente difícil para sustraer la información y decir dónde va para cometer el operativo cuando llegue a tal punto. Pues normalmente la fuga de información viene de adentro, ¿no? Como comentaba muy bien Javier, ¿para qué me meto en la problemática de hackear todo un sistema cuando pues el que despacha el embarque me da todos los datos? Y coincidimos, es muy equiparable al tema del cajero en los bancos. Entonces, si el cajero en el banco tiene prohibido el acceso a un celular porque puede dar información, pues lo mismo sucede con el que despacha un embarque o el guardia, inclusive el guardia de seguridad que da registro a la salida, pues son puntos vulnerables. Lo que sí hemos estado viendo en el sector y pues en todo lo que son plataformas vía internet, los ataques sobre todo DDoS, que más que entrar y hackear un dato como tal, pues buscan tumbar el sistema por completo. Entonces, por ejemplo, en los últimos días, no sé si ustedes pues, sean usuarios de los teléfonos, los relojes que monitorean de Garmin. Entonces, la plataforma de Garmin está hackeada desde hace 10 días y exigen 10 millones de dólares por liberarlo, ¿no? Entonces, estas situaciones, pues una empresa como Garmin, que debería tener todos los elementos de control para evitar estos ataques, como pues digo, prevención SQL injection, estos cross-site encrypting attack, el código JavaScript en línea ofuscada, etcétera, etcétera, y todo lo que pues, hablan en unos y ceros que entienden perfectamente bien, pues son medidas de protección no suficientes, porque estamos viendo precisamente que pues también en esta etapa de confinamiento, pues esta gente que busca nada más encontrar una manera de atacar, pues tiene mucho tiempo disponible. Y es gente talentosa, es gente ingeniosa y que en cualquier momento nos puede afectar en nuestros servicios, en nuestras plataformas. Ya, muchísimas gracias, Víctor. La verdad, bien interesante tu planteamiento. Cualquiera, no importa si los más grandes, decíamos, están sujetos a estos riesgos, pues igual cualquier empresa puede ser igualmente o más vulnerable que otras, ¿no? Entonces es importante el tema, me quedo con esta primera ronda, pues con el tema de la prevención, ¿no? Trabajar desde adentro en buscar cómo vas poniendo candados, controles a los esquemas, a los sistemas de contratación de personal, la calificación de ese personal, la evaluación psicológica, psicométrica de ese personal y el tema de, por ejemplo, el no uso del celular que ya nos comentabas, Javier, en los CEDIs, ¿no? Los centros de distribución. Me parece una buena política para evitar que haya fugas de información. Si se controla la fuente original de la información, pues desde ahí se pueden ir abatiendo los riesgos, la exposición hacia afuera, ¿no?
Pero bueno, siempre en los desarrollos tecnológicos, cuando se descubre y se desarrolla una nueva herramienta, pareciera que quien descubrió y desarrolló esa herramienta, pues conoce todo el funcionamiento, la operatividad de ese software, de esa solución tecnológica, que inmediatamente pareciera que se desarrolla la versión contraria, ¿sí?, para poderla vulnerar, ¿no? Poder vulnerar una solución tecnológica, y pareciera como que estamos en un, no sé, me parece de pronto algo tan maquiavélico, que es genero el negocio por un lado y por el otro genero también el negocio, ahora sí que por detrás de la puerta, ¿no? Sabemos que ante esta situación pues somos muy, muy vulnerables, y bueno, pues hay que seguir actuando en consecuencia para ir actuando y proteger lo que es el valor pues más esencial de las empresas, que es la información, David. Cierto, sí. Ahorita que lo estabas comentando, obviamente lo primero que me vino a la mente fue el Yammer, ¿no? Creo que el Yammer fue un dolor de cabeza para nosotros por mucho tiempo. En la NERPB, como miembro de la NERPB y bajo el liderazgo de Víctor, apoyamos fuertemente la iniciativa de crear una anti-Yammer, porque efectivamente uno de los avances más importantes de los últimos 10, 15 años es la telefonía celular. O sea, ahora todos nuestros datos corren por la telefonía celular. O sea, recordemos que hace 15 años, como bien decíamos al inicio, nuestras redes de la oficina, de la compañía, y en buena medida las de casa, pues eran unas redes que corrían sobre esta IP fija, esta IP que podías controlar, esta IP que podías realmente encasillar en un lugar, recubrirla de firewalls, recubrirla de routers, y eso te daba la seguridad de tu información. No había forma de entrar a través de una especie de firewall Cisco con 18 cascadeos. Era muy difícil para un hacker hacer eso. Ahora tenemos nuestros datos corriendo desde nuestros vehículos que transportan la cadena de valor. Entonces, el problema aquí, como decíamos hace un momento, pues es la pulverización de todo esto. Y creo que ahora que tenemos este nuevo instrumento en donde el Yammer ya es un delito, traerlo es un delito, comercializarlo es un delito. Obviamente hemos tenido muchísimas buenas experiencias ahora en donde encontramos a delincuentes con el vehículo, y es muy difícil bajo el nuevo sistema acusatorio remitirlos directamente al MP. Ahora, con que traigan un Yammer, es suficiente para remitirlos al MP. Y esa es una gran ventaja, ¿no? No omito también decir algo que recomendamos mucho a nuestros usuarios. Los Yammers necesitan una cantidad de energía grande, y como lo decíamos, así como tenemos que restringir el control de la contratación y crear nuevos seguros, es no poner fuentes de energía dentro de nuestro vehículo que puedan ser utilizadas para la alimentación de ese Yammer, ¿no? Quitar los encendedores es una cosa muy sencilla. Pero después de esto yo quisiera entrar un poco más a detalle a la cadena de suministro. Creo que la cadena de suministro, y ahora que lo estamos viendo corriendo en estas diferentes redes, pues tiene muchos puntos en donde efectivamente debemos de tener controles de procesos, controles para contratación, las mejores prácticas, y creo que ahí muchos de los grandes transportistas y de las grandes cadenas nos han enseñado y le han enseñado a nuestros clientes cuáles son las mejores prácticas, como checar que tu dispositivo. Estás en mute, David. ¿Me escuchan ahora? Sí, ya te volvemos a escuchar, pero sí, Okay. Los últimos quizás 15, 20 segundos no te escuchamos. Ahora sí, no fue mi culpa. Entonces, decía que la cadena de suministro, pues es muy importante en revisarla otra vez de forma vertical, ¿no? Y revisar, así como Javier proponía y también Víctor lo mencionaba, controles y las mejores prácticas.
tener a un personal capacitado, tener los filtros más importantes para tu operación, eliminar los celulares, y ahora que tenemos la eliminación de los jammers, que es tan importante, también necesitaríamos empezar a analizar cuáles son los caminos por donde pasa toda tu información. Hay muchas aplicaciones y ahora nosotros estamos promoviendo aplicaciones con tablets. Es difícil pensarlo, pero también, como lo habíamos dicho, la tecnología sirve de ambos lados, ¿no? Entonces, si quieres mejorar tu cadena de suministro, si quieres mejorar el monitoreo de tus mercancías, pues también utilizar ese tipo de tecnología redundante ayuda, ¿no? Mucho de lo que estamos haciendo también es poner etiquetas ya inteligentes en la carga, en donde podemos estar monitoreando la carga y no solo estar monitoreando todo la cadena de suministro en los pasos en los que tradicionalmente lo hacíamos, ¿no? Y otra de las partes muy importantes es fijarnos en la parte multimodal, ¿no? Nuestra carga no solo va en transporte sobre ruedas, o sea, también pasamos a trenes, después de pasar a trenes pasamos a aviones. Ahora la economía global nos está dando una oportunidad gigantesca de crear cadenas de valor multinacionales, en donde realmente el valor que se va agregando eslabón tras eslabón es muy valioso. Una mercancía puede llegar valiendo 3 o 4 veces más que su material crudo con el que empezó. Y esto también a la tecnología nos da una oportunidad adicional para ir sumando estos eslabones y obviamente también nos permite pues tener un monitoreo distinto, ¿no? Desafortunadamente el crimen organizado y no organizado también tiene acceso a estas herramientas. Entonces, en la medida en que nosotros estemos incrementando el monitoreo de nuestras mercancías, creo que ahí vamos a tener una mejor oportunidad y nuestros clientes van a tener una mejor oportunidad de tener una cadena de suministro más segura. Ya, muchísimas gracias, David. Y bueno, pues la verdad es que hay que involucrar al interior de las empresas a varios departamentos para trabajar en línea y estar en esa sintonía. Recursos humanos, por ejemplo, ¿no? Hablábamos de los sistemas de contratación, las nuevas políticas, los nuevos protocolos que habría que establecer. Si no se tenían, pues aplicarlos desde ya hacia adelante con esta política de prevención a favor de la seguridad, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se trabaja hacia adentro de las empresas? Rubén, si nos puedes platicar, hay que hacer una labor de convencimiento a varios actores, varios departamentos adentro de las propias empresas para convencerlos de la importancia de aplicar esos protocolos, escribirlos, porque aquí igualmente lo comentábamos, aquí Javier nos lo decía, tiene que estar por escrito todo y esas reglas, ahora que sí o sí, ser aplicadas a rajatabla en cada una de las áreas y los departamentos, pero pues entraña toda una complejidad negociar y convencer esto al interior de las empresas, ¿no? Otra vez la costumbre, Rubén. La ronda se va uno olvidando del micrófono. Sí, por supuesto, creo que lo que comenta Javier es atinado. Sin embargo, cabe señalar que, definitivamente no es, digo, el tema de la prevención, digamos, la seguridad patrimonial, eventualmente es algo que se va manejando cada vez de forma más positiva dentro de las empresas. El problema, desde mi particular punto de vista, está cuando la mercancía cruza el andén, cuando ya la mercancía está en vía pública, es donde verdaderamente, porque se puede hacer inclusive en un ambiente controlado, como pueden ser los centros de distribución o estos sites donde se concentran las mercancías, pues
provisionalmente puede tener sistemas de prevención y de seguridad que los directores van a manejar eventualmente y van a estar haciendo sus filtros y cada vez las tecnologías permiten ir anticipándose y permiten ir en tiempo real, ir corrigiendo. Definitivamente creo que, y lo he estado observando así, que el aspecto social es el que ha deteriorado pues el surgimiento de todo este fenómeno de robos de mercancías, y remitiendo un poco al tema que comentaba Susiel, que parece algo tan perverso que se hace el virus, pues entonces hay que hacer el antivirus, o está la enfermedad y el medicamento o el antídoto. Tan sencillo es situarnos en que, bueno, primero hay una pérdida real de la capacidad de compra de la moneda ante el producto. Estamos ante un panorama donde definitivamente está habiendo muchísimos despidos en las empresas. Quienes se logren reincorporar al mercado laboral, pues podrán de alguna manera estar sorteando estas crisis, pero pues muchos de ellos irán al comercio informal. Aquella familia o aquella persona que no se logra incorporar a un comercio informal, pues es muy factible que ante la desesperación caiga también siendo presa de esta misma dinámica. Y la dinámica se impone desde una premisa fundamental. No, el 46.6% de la población al término del pasado gobierno estaba en pobreza, ¿verdad? Y había en pobreza extrema más del 10% de la población. Mucha gente que está ahora en pobreza y que no puede invertir de su ingreso por lo menos el 36% para una canasta básica, pues tiene que acudir necesariamente a esos mercados informales que se están abasteciendo con mercancía robada. Entonces, definitivamente se vuelve extremadamente atractivo para la delincuencia estos canales de comercialización, donde eventualmente aquellos targets de mercancías que no estaban en el ámbito de robo, definitivamente se comienzan a ser muy, muy atractivos porque están consumiéndose más estos productos, ¿no? El tema tecnológico sí es muy, muy importante. Ya lo comentó nuestro presidente de ANER, Víctor Persichi. Es importante el aspecto de la seguridad, pero seamos muy realistas. Realmente es tan sencillo para una banda que opera con total impunidad. Estos ni siquiera puedo decir sociópatas, son psicópatas, porque actúan sabedores de que van a estar con una inmunidad total, despojan con una facilidad tremenda a un operador de su unidad y de las mercancías que lleva. Entonces, meterse a todo el rollo de ver cómo van a hackear, se me hace que sería muy, muy productivo, cuando es mucho, muy sencillo para ellos. Sí, gracias. Continuamos en la siguiente ronda extendiéndonos sobre el tema. Tocaste varios temas muy, muy importantes y me gustaría regresar sobre ellos en la próxima ronda. Entre tanto, bueno, lo que hemos visto y enfrentado todos, incluso los más reacios a
integrarse al e-commerce, ¿sí? Pues en esta pandemia lo hemos tenido que hacer. Y en ese sentido, pues cada vez más viajan nuestros datos y los compartimos, los datos personales, datos bancarios, incluso a través de todas estas plataformas que sí nos solucionan, nos prestan un servicio que nos hace más cómodo, más sobrellevadera nuestro encierro particular. Pero por otro lado, pues estamos dándoles demasiada confianza a una administración de unas bases de datos muy, muy valiosas, Javier, que esto cada vez se vuelve más complejo todavía aún y pues también más expuestos nuestros datos a esta ciberdelincuencia cada vez más sofisticada. Seguimos en mute, Javier. Yo por eso de alguna manera insisto en que es un problema de cultura. Para mí es importante crear un sistema global de seguridad. O sea, el tener un sistema global de seguridad va a involucrar a los líderes como promotores de la seguridad, que estén dispuestos a la inversión, el cumplimiento de los estándares corporativos, el cumplimiento de certificaciones, las sinergias en áreas claves, ciclos de revisión para su actualización. Siempre tiene que haber un ciclo de revisión, de procedimientos, de protocolos, etcétera. Y la mejora continua, que es la medición de los KPIs con procesos antecedentes que van para arriba, prioridades y planes de acción, inversiones escalonadas, que aquí es a veces a lo que les preocupa a las empresas o a los directores. Las inversiones pueden ser de manera escalonada, o sea, pueden darle prioridad a lo que más surge cuando realmente pues, la empresa o los consultores en seguridad les dicen a través de una evaluación qué es lo que requiere y dónde está vulnerable, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante hacerle ver cuáles son los riesgos que él tiene, lo que conlleva y cuáles serían las principales amenazas, ¿no? Y consecuencias. Entonces, yo creo que para mí es muy importante y siempre lo he generalizado, carecemos de una cultura en seguridad en el país y a nivel general. Tomamos decisiones cuando pues ya nos generó el daño, cuando empezamos a tener daños en las organizaciones. Todo este tipo de cuestiones para mí son muy buenas y se generan buenas prácticas en seguridad. Ya, muchísimas gracias. Guillermo, no sé si tú quieras igual participar en esta pregunta sobre el tema de la extensión del e-commerce y cómo, pues si debemos de confiar, porque la verdad es que ante la promesa de servicio, pues estamos confiando una gran cantidad de información también en estas nuevas plataformas, ¿no? Estoy pensando en Rappi, en Uber Eats, todas estas que han venido a sumarse por ahí, ¿no? Bien, de hecho, yo empezaría la reflexión en relación a la pregunta de qué hace si tenemos que confiar. Preguntaría si tenemos otra alternativa, ¿no? Y me refiero a que todo este tema de comercio electrónico sabemos que viene creciendo de manera exponencial en el país y obviamente en el mundo. México antes de la pandemia tenía niveles de utilización, lo que representaba el comercio electrónico contra el retail estaba por debajo del 5% y ahora ha tenido aceleraciones inimaginables, ¿no? Los grandes jugadores de esta categoría tienen crecimientos de más del 60% en este periodo de pandemia, ¿no? Entonces creo que es una tendencia donde me parece que no tenemos escapatoria, pero efectivamente lo que tenemos que hacer es que creo que como en cualquier ámbito como en cualquier ámbito de negocio, obviamente habrá jugadores muy confiables, que estarán dando todas estas garantías para vulnerar, para que la información que estamos compartiendo con ellos tenga menor vulnerabilidad, y habrá otros que no tanto. Pero yo creo que también aquí, y sin afán de entrar en la teoría de la conspiración, me parece que hay un tema de que así hemos hablado en otros foros que la información, los datos son el oro negro de este siglo, ¿no? Entonces creo que
yo sí creo que de alguna manera, y lo vemos en el uso de todas las plataformas en las que participamos, de alguna manera nuestros datos sí tienen políticas de confidencialidad, de privacidad de datos, pero pues, definitivamente hay patrones de comportamiento de nosotros que esas plataformas utilizan, y por eso podemos tener un mensaje cuando hemos buscado tacos al pastor. La siguiente vez que te metes en una plataforma te empiezan a aparecer miles de ofertas de tu última búsqueda, ¿no? Entonces, sí creo que hay un tema de seguridad de datos, pero también creo que la industria del comercio electrónico y la tendencia tecnológica que tenemos hoy en día lleva, y que me parece que es parte del negocio, a que pues esos datos tengan un uso en beneficio de un negocio, ¿no? Entonces, creo que nos tendremos que acostumbrar a cierta medida. La otra parte, y con esto termino el comentario, creo que desde el punto de vista personal y de empresa hay una elección de hasta dónde quiero penetrar en esto, pero lo que sí es importante es que no podemos dejarlos de utilizar. ¿Sí? Nada más tenemos que escoger los procesos y los partners adecuados para que las vulnerabilidades se reduzcan. Ya, muchas gracias, Guillermo. Y bueno, la verdad es que la tecnología avanza a pasos agigantados, por un lado, pero por el otro, la tortuga legislativa y la aplicación de la legislación por parte de autoridades, pues siempre va a una velocidad y otra dinámica que no alcanza los avances y la evolución tecnológica, ¿no? Ya nos lo comentaba hace un rato David sobre el tema de el famoso Yammer, ¿sí? Y cuánto tiempo tardó esto en que el país pues penalizara la existencia o el uso de los Yammers, ¿sí? Y además que se castigara, que se penalizara, ¿no? Se vendían hasta en el mercado libre, ¿no? Los Yammers. Entonces, la verdad es que son situaciones muy contradictorias donde la legislación pues sigue caminando muy por detrás, Víctor, del avance tecnológico, ¿no? Es correcto, Osiel. Mira, el tema, y haciendo eco de lo que comentó David, pues sí, en realidad el ciberataque más fuerte que tenemos los prestadores del servicio de rastreo y por ende también los transportistas, pues es el uso de los inhibidores, ¿verdad? Que no requieren pues mayor conocimiento ni especialización que ir, adquirirlo, tomar posesión del vehículo, conectarlo al encendedor y en ese momento pues ya afectaste, ¿no? Todo un sistema de comunicación. Efectivamente, como comentábamos, por muchos años fue una situación totalmente, un vacío legal, donde existía un vacío legal, porque si bien había por supuesto que había una reglamentación donde nada más mencionaba que estaban prohibidos y que su uso, el único uso autorizado era precisamente para los centros de readaptación social, los penales, etcétera, etcétera, pero no mencionaba ninguna penalidad para quien los usara. Entonces quedaba pues vagamente ahí como que fuera una situación administrativa únicamente, ¿no? Entonces, pues sí, tocó trabajar mucho, tocó insistir porque cada vez veíamos cómo estaba invadiendo literalmente, estaba saturando de estos productos importados principalmente de China, donde tristemente pues cada vez veías la configuración disponible que te ofrecían. Cada antena, digo, para quienes conocemos un poquito el funcionamiento de los inhibidores, pues cada antena es una frecuencia que vas a inhibir, que vas a afectar. Y ¿cómo quieres la configuración? Ahorita, pues haciendo también a los tacos al pastor, pues cómo los quieres, ¿no? Con cebolla, con limón, con salsita verde, salsita roja. Aquí decía, ¿qué quieres afectar? El GPS, la señal 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, inclusive, pues digo, low jack, y lo que veíamos todavía más preocupante en los últimos equipos que empezaron a llegar era la frecuencia tetrapol. Tetrapol, pues es la frecuencia que utiliza la policía, ¿no? Y fuerzas armadas. Por supuesto, no la pueden hackear como tal, pero sí la pueden inhibir. Entonces, oye, ¿cómo es posible que estés permitiendo que esté invadiendo nuestro mercado toda esta basura que no tiene otra finalidad
que delinquir. Porque decían, mira, es que la mitad se va para estos fines civiles válidos y la otra mitad se va para fines ilegales. Bueno, dirías, ¿cómo permito, cómo estructuro que los usos legales se puedan mantener? Aquí no había realmente, ¿no? Entonces, si de repente, oye, pues que en mi sala de juntas no quiero que estén chateando mientras tengo la reunión, bueno, pues pones un inhibidor, pero no justifica, esos casos aislados no justifica el que existiera ese mercado tan abierto. Hoy por hoy, pues tenemos una ley, efectivamente penaliza con 12 a 15 años de cárcel a quien comercialice, porte, utilice, instale estos sistemas, pero y hemos visto en los mercados electrónicos, sobre todo en los portales, que ha disminuido sensiblemente la oferta, sobre todo los portales formales, ¿no? Ya no lo vemos tan abiertamente en un mercado libre, ya no lo vemos en ciertas tiendas electrónicas de cadenas que venden equipo de seguridad y o de comunicación, pero sí lo seguimos viendo abiertamente en estos tianguis de la computación. Ahí se siguen ofreciendo o en portales, llamémosle irregulares o que son un poquito, pues sí, informales, donde se siguen encontrando disponibles, y es aquí donde urgimos a la autoridad, sobre todo pues a la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, a la Fiscalía General de la República, pues que implemente operativos para la identificación, confiscación de estos aparatos que se están comercializando, y también que eventualmente pues puedan detener en flagrancia a quien los están comercializando. Entonces, esto falta mucho. También las leyes secundarias, tenemos una ley, pero faltan las leyes secundarias de que, bueno, quién va a permitir, quién va a combatir, quién va a implementar operativos, quién va en su momento liberar un permiso para la aportación legal. Faltan todas estas leyes secundarias en las que la NERPB pues seguimos trabajando. Ahorita, por supuesto, pues toda la actividad legislativa se ha visto muy afectada, muy mermada, pero es un tema pendiente que tenemos como NERPB, seguir trabajando en estas leyes secundarias y seguir trabajando también para que haya y existan operativos a través de AFI y Fiscalía General principalmente. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, el público está muy participativo. Nos han mandado ya 3 preguntas que quisiera aprovechar para hacerlas y ver, ahora sí que quien guste participar y dar respuesta, adelante, ¿sí? Eduardo Hernández, director general del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministro, nos pregunta exactamente de qué manera ayudo a reducir el índice de robo al transporte, en el que el delito, el índice de robo al transporte, en el que el delito de robo, exactamente de qué manera ayudo a reducir el índice de robo al transporte de carga terrestre, si más bien, no, espérenme, déjenme replantear, está un poquito confuso aquí la escritura, pero bueno, sí, la pregunta es si ayuda el que pase del fuero común al fuero federal, ¿sí?, el delito al transporte terrestre, ¿no? ¿Qué tanto ha ayudado? Y en ese sentido, ¿cuántos casos, si lo tienen el dato, se han judicializado a partir de que el Jammer es un delito federal? Bueno, me gustaría responder. Adelante. Ajá, sí, si no hay, con gusto alguien quiere participar, adelante, pero primero, y la pregunta inicial de mejores herramientas o mejores prácticas para reducir el tema del robo al transporte de carga en carretera. Obviamente la tecnología hay que utilizarla, eso ya es incuestionable, es necesario contar con equipos de rastreo satelital, inclusive que tengan detección de jammer. Lo que comentaba David también es muy importante, estas tecnologías nuevas de incursionar tags, RFID, que se puedan ir comunicando, por lo que pueden traer inclusive hasta sensor de humedad, de temperatura, etcétera, te van dando información de tu viaje, ¿no? Y si hay una sustracción ilegal, pues te avisa, oye, tal tag ya no está en el perímetro, ya no lo identifico, ¿qué sucedió? Te obliga a revisar. Toda esta tecnología obviamente
es necesaria, es útil, ya no puedes dar marcha atrás. Pero lo que sí hemos visto como una práctica que hace la diferencia de manera sustancial es el implementar los protocolos de seguridad, definirlos e implementarlos. Y el protocolo de seguridad pues incluye sentarte junto con tu transportista en caso de que no sea una flota propia, tu área de logística, tu área de distribución, de transporte, de seguridad de las empresas, con tu transporte y decir, bueno, esta es la manera en que vamos a distribuir nuestras mercancías. Estas van a ser las rutas, estos van a ser los horarios, estos son los lugares autorizados donde puedes detenerte a tomar alimentos y a descansar y por cuánto tiempo. Y así una serie de lineamientos, velocidades, obviamente. Y entonces sí, tener un equipo que puede estar muy tecnificado o puede ser un tanto manual, pero que le esté dando seguimiento estrecho. Cuando se lleva a cabo este seguimiento estrecho, que algunos le llaman en el medio, pues monitoreo activo, monitoreo dedicado, monitoreo logístico, tiene varios términos y de una manera, aunque sea manual, pero profesional y con gente capacitada, te permite tener una detección oportuna de cualquier desviación al plan. Cuando no hay un plan, pues no sabes si hubo una desviación, porque pudiste haber tomado el Arco Norte, pudiste haber tomado el Mexiquense, te pudiste haber ido por la salida a Zaragoza, pues, oye, se fue hoy por Zaragoza, pues hoy tomó Zaragoza. Pues si no hay una ruta específica, no estás detectando ahí que tal vez ya hay una irregularidad. Si se detiene en un punto que no está autorizado y sobre todo pues si son puntos donde ya identificados porque venden huachicol, porque hay cachimbas, porque ha habido otros robos históricamente y que ahí entramos en tema tecnológico, los mapas de calor basados en incidencia, en estadística, pues la identificación oportuna es lo que te permite tener pues el poder frustrar el robo en caso de que ya sucedió y también prevenirlo, porque ahí es disuasivo increíblemente cuando tu operador sabe que está siendo monitoreado y que cuando se detiene en un punto no autorizado le van a marcar, oye, ¿por qué se detuvo ahí? Híjole, me están checando, no, pues que tuvo una fuga de aire, pero ya me estoy arrancando otra vez. Entonces, eso se vuelve muy disuasivo, pero cuando es real, la detección dentro de los primeros 15, 20 minutos hacen toda la diferencia. Estadísticamente podemos hablar de que hay fácilmente entre un 92-95% de recuperación exitosa aún con carga cuando la detección se realiza dentro de los primeros 15-20 minutos. Si nos esperamos una hora, eso va a caer radicalmente hasta un 75%. Y si nos esperamos más, va a llegar a niveles todavía más bajos. Entonces, la pura tecnología no es suficiente, son los protocolos, la detección oportuna. En cuestión ya de estadísticas de cuántos procesos judiciales ha llevado por el tema del Yammer, me costaría trabajo dar un número, pero lo que sí puedo decir es que sí están sucediendo porque participamos de varios chats donde están autoridades, donde están la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana de diferentes estados y entre ellos mismos ya se empiezan a motivar y decir, detención, oye, y traen Yammer, sí, preséntalos por el Yammer, porque entre que te dicen, no, a mí me dieron este camión para manejarlo, yo no sabía, es de mi compadre, a mí me dijeron que nomás lo tenía que llevar y me pagaron 5,000 pesos, sí, y el Yammer que traes ahí en el asiento, ¿qué? Bueno, pues con eso suficiente para presentarlo en la Fiscalía del Ministerio Público e iniciar un proceso, una averiguación. Entonces, sí está dando resultados. Tristemente en números no puedo presentar ahorita una estadística, pero sí está viendo ya situaciones donde está teniendo un efecto real en campo, ¿no? ¿Y el cambio del delito de fuero común al fuero federal sí ayudó? Sí ha ayudado y sobre todo el que sea delito grave. Eso, sí ha tenido una incidencia importante porque pues uno de los factores claves motivantes para cualquier delincuente es la impunidad. Entonces, si sabe que las probabilidades de que sea detenido y que si es detenido pueda ser judicializado y se le presente un caso sustentable, pues dice, si uno de cada 100 eventos es detenido y puede llevar un proceso, pues tengo 99% a favor. Pero si ya dice, oye, pero si me detienen y tengo que llevar mi proceso detenido, dice, caray, pues ya hay un riesgo y ya empieza a ser un tema disuasivo. Yo siento que el tema, sí, por supuesto que federal ha ayudado, impactado, pero sobre todo que sea delito grave.
Eso creo que ha tenido un impacto muy importante. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguien quiere agregar algo? Si no, pasamos a la siguiente pregunta de nuestro público, que nos interesa mucho que ellos se lleven la información que a ellos les interesa saber. Precisamente para eso estamos aquí, para servirles a todos ustedes. Y bueno, pregunta de Sidnots, la representante de Sidnots, ¿sí? ¿Qué departamentos de la empresa deberían involucrarse para protección y seguridad del traslado de la carga? Esto con la finalidad de generar los procedimientos y los protocolos. ¿Quién gusta responderle? Sí, adelante, David. Yo creo que es muy importante tener claro que ahora la tecnología no es nada más un asunto de moda como en algún momento se pensaba. Es un asunto que ya debe de estar en el presupuesto de la empresa, ¿no? Lo mismo pasa con recursos humanos. Debe de estar dentro del presupuesto, debe estar dentro cumpliendo los protocolos. ¿Qué departamentos? Pues obviamente el departamento de logística y seguridad son los dos departamentos que primero deben de estar regularizados con los protocolos de los que creo que todos hemos hablado, ¿no? Los protocolos de las buenas prácticas, adicionalmente el compliance de nuestros clientes, que eso es muy importante. O sea, muchos de nuestros clientes nos piden ese compliance para poder cargar, para poder transportar. Pero también debe de haber un departamento de ciberseguridad. Ahora, así como tenemos un departamento de recursos humanos que se encarga del bien más importante que tenemos, que es el recurso humano, también debemos de tener un departamento de ciberseguridad que cuide nuestra información, que ponga los protocolos de información regulares y las mejores prácticas, ¿no? Como lo decía Social, creo que la cabeza es lo más importante. Creo que el director general debe estar involucrado, debe de ser el primero en cuidar toda la seguridad de la cadena y así crear una nueva forma de administrar. Muchos de nuestros clientes son la segunda o tercera generación. La primera generación era la persona tan emprendedora que decidió comprar los primeros vehículos y demás. La segunda generación seguramente empezó a comprar las plataformas hidráulicas, que es tecnología también, ¿no? Y muchos de nuestros clientes ahora que están en segundas y terceras generaciones están comprando la tecnología de punta. Están poniendo grandes redes, están equipando a los vehículos con dispositivos de punta, como decía Víctor, dispositivos con redes 3G, 4G, que pueden mandar video. Ahora tenemos muchos clientes que están utilizando video en cabina para revisar si hay un posible desvío, también cabina. Pues toda esa información que viaja en esas redes debe tener una área también que sea la ciberseguridad, que sea la que esté junto con el área de logística y el área de seguridad, dictaminando qué es lo que debe de hacerse como protocolo de seguridad, ¿no? Entonces yo creo que esas son las áreas que deben de estar ahí y sobre todo la dirección general debe de dictar la primera pauta. Ya. ¿Alguien más quiere? Sí, yo agregaría adicional a lo que comentó David, que es importante también que a estas posiciones se les pueda hacer exámenes de confianza preventiva, evaluación toxicológica, prueba alcoholímetro, polígrafa, grafológica, antecedentes penales, que a veces desafortunadamente el área de recursos humanos es un área muy vulnerable, porque a la hora que contrata al personal, desafortunadamente no se da la tarea de solicitar un antecedente penal. A veces, y esto va muy dirigido, y lo digo con todo el respeto para los transportistas en cuestión de choferes, que están con antecedentes penales, tienen antecedentes penales, y bueno, pues obviamente presentar un antecedente penal del estado de Guanajuato, por decirlo, pero pues, cometió delitos en el estado de Veracruz, ¿no? Entonces, son importantes que tengan todos estos filtros, sobre todo los antecedentes penales federales, y yo también sumaría que pues también de manera aleatoria, cuando sale el transportista, el chofer, se le aplique de una manera aleatoria exámenes toxicológicos. De verdad es que nos ha dado mucha veracidad en esto, porque hemos detectado a choferes que son adictos a 5 tipos diferentes de drogas. Y cuando le tenemos el dato del estudio socioeconómico, el entorno donde él vive, pues es un entorno, son ejemplos que estoy poniendo que son reales, pero bueno, pues vamos a pensar, la delegación Iztapalapa, resulta que este chofer vive en la delegación Iztapalapa y vive en una de las colonias más conflictivas de la delegación y de la Ciudad de México. ¿Qué te dice? Que su entorno, por default, es un entorno
de riesgo. O sea, es un entorno donde quizás yo como chofer no sea delincuente, pero, ¿sí? ¿Perdón? Adelante, hubo un sonido que se introdujo por ahí. Sí, y nada más en el resumen, ¿no? Quizás es que no sea yo delincuente, yo como chofer de una transportadora, pero mi entorno sí. Entonces mis mismos vecinos me pueden abordar y son muy hábiles para sacar información, dónde trabajas, qué mercancía mueves, etc. De ahí empiezan a procesar todo ese tipo de datos. Yo creo que es importante que sí se den a la tarea de tener estos filtros de contratación y de manera aleatoria, así que antes de salir, obviamente se les aplique el examen toxicológico de saliva, que te da el resultado rapidísimo, ¿no? Ya, muchas gracias, Javier. Y Guillermo, ¿quieres también intervenir? Sí, quiero dar en relación para complementar la respuesta. Evidentemente tiene que estar involucrada la gente que participe en la cadena de valor. Obviamente tiene que estar involucrado pues, el dueño del dinero, ¿no? El área de finanzas tiene que asegurar que hay, o sea, nos tenemos que asegurar que hay un presupuesto para esto y tiene que estar patrocinado por el director general de la empresa. Pero también aquí hay otra parte que creo que es fundamental. Y lo digo a partir de una experiencia hace cuando inicié mi carrera a principios de los 90, me tocó ser gerente de riesgos en una empresa multinacional. Y ahí hubo un aprendizaje tremendo que era el siguiente, típica, y está relacionado con la cultura de seguridad. Típicamente los responsables de seguridad, les ponemos la palabra de responsable de seguridad, pensando que son los que tienen que hacer que todo se elimine y que todo se controle. ¿Sí? Y entonces le quitamos toda la responsabilidad a la gente que hace la operación. Y voy a dar un ejemplo bien simple. ¿Quién tiene más poder, más influencia? Usemos la palabra. ¿Quién tiene más influencia en que una línea de transporte siga los protocolos a los que nos hemos referido? ¿El responsable de seguridad o el que paga las facturas? Perdón, el que paga las facturas, el que determina con quién va a ser su operación. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en quienes tienen que participar y en el cambio cultural, el responsable de seguridad se tiene que volver un verdadero asesor interno, tiene que dictar en conjunto con la operación qué se tendría que estar haciendo, y esa es la parte operativa, que le toca ver cómo se va a implementar y evidentemente trabajar en conjunto. Y es a partir de que uno como responsable de seguridad tiene la accountability de que tengo que recomendar lo correcto y tú como responsable operativo tienes la responsabilidad de que vas a implementarlo, vas a hacer que funcione, es como las cosas empiezan a evolucionar. Esa sería mi contribución en esta respuesta. Ya, muchas gracias, Guillermo. Bueno, tenemos otra pregunta de Noé Romero. Dice, buenas tardes, se me hace muy interesante conocer el tema de las etiquetas inteligentes. Creo que esto lo comentaste tú, Javier, en la primera ronda. Para poder identificar las mercancías robadas y en mercado negro, ¿podrían abundar en este tema? Y no, creo que quien tocó ese tema creo que fue Víctor, el tema de las etiquetas, ¿no, Víctor? Ya. Creo que sí. Sí, lo toqué y también David. Perdón. Inicialmente, sí. Si quieres, David, comentarlo, pero básicamente pues la tecnología está evolucionando, ¿no? Mucho, y te permite llevar pues controles adicionales. El antecedente, ya venimos con el tema de la telemetría, que los sistemas se conectan a las computadoras de los motores y nos empiezan a arrojar información de combustible utilizado, presión, temperatura, qué tanto voy acelerando, etcétera, etcétera. Pero se van incorporando nuevos sensores que nos permiten tener pues mayor control, incluyendo uno, pues son tags RFID, que permiten estar enlazados con el sistema. Si quieres, David, te doy ahorita para no monopolizar mucho el espacio y que nos compartas un poquito más sobre los tags. Gracias, Vic. Pues sí, la convergencia de tecnologías, que es este tema en el que he estado reiterando, nos permite ahora a precios muy accesibles, a costos muy moderados, hacer una combinación de tecnologías. Las estas etiquetas inteligentes que ahora estamos manejando, nos permiten, con un dispositivo de telemática, con un dispositivo GPS, poder monitorear varias caras
cargas o varios objetos, ¿no? Esos objetos pueden ser en una madrina, pueden ser automóviles, por ejemplo, o dentro de tu caja puede ser la misma carga, ¿no? Lo que permite ahora esta interacción de Bluetooth, de tecnologías Bluetooth, de tecnologías RFID, es que un solo hub, un solo dispositivo, puede estar monitoreando muchos objetos, ¿no? El ejemplo más claro que ponemos en LoJack es, imagínate que tu camioneta tiene un dispositivo y que vas a reparar una antena, ¿no? Por poner un ejemplo, y llevas una escalera. Le pones la etiqueta a la escalera, subes, haces la reparación, cambias, etcétera, y cuando sales te vas y no traes la escalera. Entonces el dispositivo te dice, oye, falta la escalera, la dejaste por ahí. Lo mismo, ese es un caso de uso, pero lo mismo puede pasar para madrinas, lo mismo puede pasar para pallets, lo mismo puede pasar para electrónicos de mucho valor, ¿no? Muchos de los clientes que están transportando electrónicos ven esto pues como una gran maravilla, porque entonces pueden monitorear muchos activos dentro de la carga con un solo dispositivo y muchos tags, ¿no? O sea, creo que ese es, en resumidas cuentas, la funcionalidad. Sí, correcto. Me gustaría agregar un poquito aquí también que todavía, digo, por la tecnología como todo que está incursionando, pues no está pensado para monitorear pues una cajita de pasta de dientes, ¿no? Y decir, oye, traigo 10,000 cajas de pasta de dientes, ya me falta una, me va a avisar, tac, tin, tin, tin. Claro. Está pensado, como dice David, ¿no? Un equipo valioso o un pallet completo que inclusive si agregamos dispositivos dentro de los almacenes, pues podemos ir controlando a través del proceso productivo de la cadena de valor y decir, pues ya salió de almacén, ahora está en la zona de despachos, ya se embarcó, va en tal unidad, ya se entregó en tal tienda o en tal CEDIS. Entonces, nos permite ir monitoreando a nivel todavía, llamémosle un poquito macro, a nivel pallet o a través de, o si son dispositivos pues muy costosos, ¿no? Si traigo pues el iPhones de la última generación, última gama, pues sí, un solo aparato justificará tal vez ponerle un tag a cada aparato, pero nuevamente si traigo un pallet de galletas, de cajas de galleta, pues el pallet lo justificará, pero una caja de 800 gramos de Emperadores, o por decir una marca ya que me pasen ahorita la factura por el comercial, pues dices, oye, pues no, a ese nivel no está pensado todavía, ¿no? Gran conocedor de las galletas, Vic. Y me iba a decir, la verdad, no como dije qué marca soy para no verme tan, que consumo producto local y nacional. Me parece perfecto. Pero bueno, sí, ya están prohibidas las galletas y las bebidas y todo esto. Pero para menores, Vic, para menores. Ah, bueno, ya a tu edad ya se puede entonces. Sí, ya. Y solo en Oaxaca, por cierto. Ahí solo en Oaxaca. Solo en Oaxaca. Ya. Alejandro Gómez León nos pregunta, y hablando de, ahora sí que costos operativos y conveniencia económica, ¿qué tan viable es económicamente utilizar drones en zonas conurbadas que son focos rojos, como Ecatepec, por ejemplo, para el seguimiento de flota? Yo, si quieren, yo respondo. Yo lo que les puedo decir, nosotros hoy tenemos un despliegue de drones urbanos como carreteros. Evidentemente es una tecnología que hemos ido adoptando paulatinamente, pero hoy está incorporada completamente en nuestro modelo de negocio. Entonces, a partir del análisis, con ellos podemos hacer un análisis de riesgo muy eficiente para los clientes, y efectivamente identificar estas zonas rojas y hacer acompañamientos parciales con las ventajas que da el tener una supervisión a distancia. Sabemos que hoy esta tecnología es extraordinaria. Digo, hay drones, los drones profesionales que utilizamos son de largo alcance. Podemos hacer patrullajes, hablando de lo que decían de Ecatepec, o de esta zona norte. Tranquilamente podemos hacer un monitoreo desde Perinorte, desde las curvas de la Quebrada prácticamente hasta la caseta de Tepozotlán, con esta supervisión de drones. Entonces, ¿qué tan viable es? Yo lo que diría es, hay que tener una convicción de invertirle. Hoy hay soluciones en el mercado que definitivamente están accesibles para los clientes usuarios, y las ventajas son extraordinarias, tanto en el análisis de riesgo como en la supervisión y como en los eventos de recuperación de mercancías, ¿no? Entonces, hoy están funcionando y
y bueno, después podemos ampliar más sobre el tema, pero hoy es una realidad, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo? A mí me Si gustaría no, comentar pasamos. que pues es una tecnología, y coincido con Guillermo totalmente, ¿no? Es una tecnología que llegó para quedarse, que apenas lo estamos viendo en sus etapas iniciales, que como oportunidad de negocios, digo, si a alguien le interesa, creo que tiene un futuro bastante promisorio. Nosotros en cuestión como ANERPB lo estamos viendo sumamente útil, sobre todo en coordinación con autoridades para los operativos de recuperación. Ya. Entonces, en vez de mandar un elemento físico que se va a exponer, pues subes el dron y detecta efectivamente hay un vehículo, hay una unidad, hay un remolque dentro de un predio, y eso te da pues la garantía de la seguridad para después desplegar un operativo ya con presencia física. Ya, muchas gracias. Pues Alejandro Gómez León ya tiene ahí tu respuesta. Una pregunta más antes de ir ya a los comentarios finales, porque está avanzando el reloj. Dice, Héctor Romero pregunta, en cuanto a la información que arroja los diferentes dispositivos o bien periféricos, considero que lo más importante es el análisis que nos permita hacer inteligencia y ser más predictivo. ¿Qué opinan los panelistas? Si me Rubén, permiten comentar. Adelante, Rubén. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con la pregunta, la fórmula aquí, perdón, para referirme por su persona. Héctor Romero. Héctor Romero, sí, pues claro que sí, o sea, definitivamente, pues digamos que una planeación previa de inclusive geográficamente, hacia dónde se va a hacer el traslado de esta mercancía, el tipo de dispositivos que vamos a utilizar, los dispositivos primarios, secundarios, redundantes de la mercancía para la cobertura de mercancía. Creo que son fundamentales en la planeación. Ya no se puede estar concibiendo una operación logística sin un acuerdo de nivel de servicios, sin una planeación bien efectuada, geográficamente, conocer el riesgo que se va a tener, y con ello pues no estar esperando que solamente un equipo pueda resolver todo un esquema tan complejo en el robo, sino estar implementando definitivamente varias tecnologías, ¿no? ¿Sí? Y ya, muchas gracias, Rubén. Sí, gracias por tu respuesta, y también creo que quiere participar David, por favor. Sí, como lo comentábamos, la tecnología se ha vuelto un commodity, y como commodity tenemos que utilizar esa información. Tener la tecnología como tal no sirve de nada si realmente no le damos una aplicación razonable, una aplicación lógica, una aplicación. Entonces, sí, yo coincidiría totalmente con Rubén. Es parte importante, es subproducto de tener tecnología, la información, y como lo comentaba creo que Guillermo, es el momento del Big Data, es donde realmente tenemos que poner la atención sobre los mapas de riesgo, sobre todo lo que hacemos. Sí, claro, es parte fundamental. Ya. Guillermo, ¿algo quieres agregar? Rápidamente, estamos acostumbrados a tener indicadores post-mortem, ¿sí? ¿Qué es? ¿Cuánto me robaron? ¿Cuántos accidentes tuve? ¿Qué es lo que pasó? Eso ya es del pasado. Y aquí sí quiero hacer una invitación al auditorio, y obviamente es un reto. Eso ya es del pasado. La tecnología, y específicamente la inteligencia artificial, a partir de crear un buen modelo de datos que resuelva preguntas de negocio muy particulares, nos permite anticipar, ¿sí? Si yo les comentara que hoy podemos tener una probabilidad de robo de cada uno de los embarques que manejamos, ¿cuáles serían los comentarios? Eso hace algunos años no estaba en la mesa. Hoy les puedo decir que es una realidad.
Y es una realidad a partir de decir, ok, tenemos una generación de datos enormes, imagínense lo que podemos generar cada una de las empresas que estamos aquí de datos de transporte. ¿Qué hacemos con esos datos? ¿Cómo los transformamos en información de relevante de negocio? Y en relación a la parte de seguridad, pues la información relevante de negocio es cuál es el nivel de riesgo que traigo en mi operación y a partir de los lineamientos que tengo. Entonces, hoy es posible, porque para nosotros es una realidad, que podamos decir a partir de una serie de variables, de manejar más de 700 variables, ¿sí? Con una serie de algoritmos de inteligencia artificial, poder determinar por ruta, por embarque, por tipo de operación, por horario, por clima, cuál es la probabilidad de robo de los embarques, relacionado sí con el histórico, pero también con la posibilidad de poder predecir patrones de comportamiento. Podría parecer una bola mágica, pero lo que les puedo decir es que hoy esa tecnología existe, se está aplicando y genera muchísimos beneficios para la operación, porque es a partir de la inteligencia artificial que se puede lograr. Entonces, yo lo que les invitaría es que empecemos, que dejemos este hábito de indicadores post-mortem y que empecemos a trabajar no solamente en la prevención, sí, con todos los lineamientos que debemos de tener, eso no se puede abandonar, pero por otro lado, que nos expongamos a modelos de inteligencia dinámica que me pueden decir cada hora lo que podría pasar en mi embarque en la siguiente hora. Ya, muchas gracias. Ahí está la respuesta para Héctor Romero. Y bueno, una buena noticia que te tengo, Víctor, es que está entre el público Alejandro Gómez de PepsiCo y ya te ha dispensado la factura que te íbamos a enviar por el comercial de las galletas Emperador y dice que él la va a pagar. Entonces, es una buena noticia, ¿sí? Gracias. Y bueno, pues para ir ya al cierre, porque ya estamos sobre el tiempo, me gustaría que cerráramos en un minuto, ahora sí que de remate, de cierre, quizás algún tema que hayan dejado en el tintero, que puedan darnos su conclusión. David, si quieres empezar, por favor. Pues antes que todo, Ociel, muchas gracias por la invitación. Espero que nuestro auditorio haya podido tomar un conocimiento útil para su operación y para poder reforzar toda su seguridad. Yo quisiera terminar diciendo lo que hemos estado reiterando: el protocolo es integral, debe de verse la empresa como un todo, es un ente productivo y así como ente productivo debe de manejarse toda la plataforma operativa, el recurso humano y la tecnología juntos, deben de considerarse como una sola unidad que debe de estar protegida. Si el tema que nos toca hoy es ciberseguridad, es muy importante, no lo minimizo, pero tiene que ver como una unidad adicional que se está sumando a la empresa. Y como tal, pues debemos de hacer un examen totalmente vertical de nuestra empresa, poner cada uno de los eslabones productivos en una atención especial, recursos humanos, logística, seguridad, y como lo hemos dicho, la iniciativa debe de estar patrocinada, como lo comentó muy acertadamente Guillermo, por la Dirección General, ¿no? Hay que invertir en tecnología, es una realidad, ya como lo hemos visto, no podemos no hacerlo. Si no lo hacemos, hay gente allá afuera con malas intenciones que lo va a hacer y nos va a llevar la delantera. Hay que invertir en nuestra tecnología, hay que invertir en nuestra información y hay que invertir en nuestro negocio. Creo que es una tendencia que vamos a estar viendo más y más en esta pandemia. Nos abrió los ojos a que la tecnología es útil y es un commodity, es algo que debemos de incluir ya en nuestra operación. Estar a la vanguardia ya no es un asunto de lujo, es un asunto de operación, es un asunto que debe de considerarse como un aspecto más de inversión. Entonces yo invito a nuestros usuarios que se acerquen a sus empresas de tecnología, que vean estas nuevas tecnologías que están llegando al mercado con esta convergencia y con estos nuevos dispositivos y que refuercen toda la seguridad que pueden tener para servir mejor a sus clientes. Pues muchas gracias, Ociel. Les agradezco mucho a los panelistas también. Un abrazo para todos. Muchas gracias, David. Rubén, un minuto de cierre, por favor. Sí, primeramente corregir un poquito el dato de pobreza y desigualdad en México. Les comento que según INEGI
2017 el 46.2% de la población está en pobreza, 9.5% pobreza extrema. Indudablemente ante este fenómeno y con desempleo, pues habrá familias que estén en pobreza y van a caer en pobreza extrema, lo cual pues trae directamente un impacto en las políticas públicas en materia de seguridad. También reiterar que ayer como hoy, cuando existen guerras, hambrunas, pandemias, desastres naturales, los que actúan con mayor barbarie son los que ganan, sacan partido los problemas estructurales. Por ello es importantísimo y necesario reconocer el tipo de siniestralidad a la cual estamos expuestos. Anteriormente se ponía poca seguridad, por ejemplo, en el producto de abarrote, que eventualmente no alcanzaba costos significativos. Eran otros targets los que perseguía las bandas dedicadas al robo de un recurso crítico expuesto muy importante, que son las mercancías. Yo creo que es necesario reconocer esto, la eficiencia de los medios de vigilancia en los dispositivos GPS debe ser muy evaluada y saber si uno o un doble equipo nos dará la solución. Hay que invertir más en estos temas. Sí. Muchas gracias, Rubén. Gracias. Guillermo. Muy amables a todos. Gracias. Guillermo, por favor. Bien, yo resumiría de diferentes, de esta forma. Primero, como ya dijimos, la tecnología llegó para quedarse. Me parece que una de las cosas que tenemos que hacer, y esto es como empresas usuarias y obviamente nosotros como proveedoras, tenemos que crear casos de negocio que nos ayuden a validar las soluciones tecnológicas y sobre todo si no hay una adopción tecnológica previa en la compañía. ¿Sí? Si la empresa no tiene una experiencia, anímense a crear un caso de negocio que les permita saber qué funciona, qué no funciona y después hacer la adaptación del modelo que vaya a funcionar para ustedes. La tecnología efectivamente se tiene que acompañar de todas estas políticas, procedimientos, lineamientos que hemos estado hablando. Y lo siguiente, que lo decía en la intervención anterior, tenemos que ir más allá para empezar a traspasar las fronteras de lo que normalmente venimos utilizando. A todos los líderes de la organización nos toca generar esta disrupción. ¿Sí? No va a ser en el área de embarques que nos van a decir tendríamos que empezar a utilizar un BI, y lo pongo porque es de lo más simple que puede haber en esta digitalización de nuestras operaciones, tener un BI y no se cuenta en las operaciones. Entonces, como líderes, retémonos a hacer esta disrupción, generemos que nos lleve a trabajar en este cambio de cultura al interior de las empresas y anímense a probar las tecnologías que parecerían de ciencia ficción y que hoy están completamente en operación. Osiel, muchísimas gracias y a todos los panelistas y auditorio igual. Ya. Adelante, Javier, es tu minuto. Pues nada más para cerrar, es un mensaje, la seguridad la conformamos todos, desde lo que es el cliente y el prestador de servicios. El prestador de servicios creo que tenemos la obligación de decirle al cliente lo vulnerable que está y cuáles son los riesgos que conlleva. Si el cliente no está dispuesto a tomar esa recomendación que le estamos diciendo, mejor no prestemos el servicio. Que el día de mañana, para nosotros, lo más importante es cuidar el prestigio de las marcas que representamos. El día de mañana, si se comete o hay un delito o algo, pues lo primero que van a voltearse en ver a la empresa se va a decir, oye, pasó esto, ¿no? A ver, prestemos el servicio si el cliente o la dirección general está dispuesta a colaborar con las recomendaciones que se le están dando. Eso es fundamental. Ya, muchísimas gracias, Javier. Y Víctor, te toca el cierre, por favor. Pues muchas gracias y un gran honor nuevamente aquí participar. Se habló y platicamos de grandes ideas, de grandes conceptos muy útiles. Ninguno de ellos debe considerarse de manera aislada, sino de una manera integral. Creo que coincidimos todos que la prevención es la inversión más redituable hoy por hoy.
más que la reacción en la que tristemente muchas veces pues enfocamos la mayor cantidad de recursos. Adicional a esto, a mí me gustaría agregar un tema de que la coordinación con las autoridades, ¿sí? Dentro de esta ecuación, aunque se da por tal vez implícita y se da por un hecho, pero en ANERPB, pues yo creo que uno de los grandes éxitos que hemos tenido ha sido precisamente esta coordinación directa con las diferentes autoridades que nos permite trabajar de manera conjunta. Entonces, sí hablamos internamente, sí hablamos de protocolos, de tecnología, de prestadores privados de servicios, sea en transporte o sea de seguridad, y la autoridad, que es la que finalmente es la responsable primaria de brindar una condición de seguridad en todo su aspecto, ¿no? La seguridad a veces la veo nada más, oye, pues de que no me roben, pero la seguridad, pues es una seguridad de un entorno legal, de que pueda uno transitar libremente, de que pueda uno desarrollar sus negocios y sus actividades de manera libre. Entonces, sí considero que el incorporarlo, aunque muchas veces pudiera generar un entorno de desconfianza, decir, oye, ¿cómo los voy a subir a la mesa? Les voy a platicar y voy a hablar de mi negocio y voy a exponer mi operación. Tenemos que hacerlo y dar resultados porque definitivamente hay elementos verdaderamente talentosos, dedicados, policías y personajes de carrera con mucha experiencia que sí tienen toda la voluntad, ¿no? Entonces yo también sería la invitación, hay que incorporar a la autoridad en toda esta ecuación. Ya, muchísimas gracias, Víctor. Y pues agradecerles a todos ustedes la información que aquí nos compartieron, sus puntos de vista, sus ángulos como expertos. La verdad es que seguro sirvieron de mucho para quienes nos estuvieron siguiendo en la transmisión directa sobre pues, las actividades que hay que hacer, cómo hay que reaccionar ante una realidad que llegó para quedarse, la realidad de la inseguridad, de los riesgos de cibernéticos que ahora estamos expuestos, el crecimiento de la delincuencia que aquí lo vimos allá afuera, que se va a incrementar después de pasado este segundo trimestre donde vimos cómo cayó más abajo la economía. Empieza una recuperación, pero desafortunadamente mucha de la gente que quedó sin trabajo pues ya se está agotando los últimos recursos de sus liquidaciones, de sus últimas actividades, ahorros que haya tenido en la familia, y vendrán meses más complicados según nos han señalado los expertos hacia adelante, y habrá que ir tomando las medidas preventivas posibles. Se quedaron algunas preguntas sin responder, se las haremos llegar a ustedes para que les demos respuesta y hacerlas llegar a quien así pues, tuvo ese interés de recibir esa información. Y bueno, pues el tema da mucho para hablar, desafortunadamente el tiempo es corto, así que quizás más adelante en esta serie de webinars que traemos, en esta dinámica que tenemos en T21, regresemos sobre el particular. Hay muchos otros temas que se quedaron en el tintero que seguramente podemos abordar en una segunda emisión de un webinar con esta especialización. Muchísimas gracias a todos y que les vaya muy bien.